New Horizons Radio. Psicología, educación, deportes, salud, urbanismo, economía, nutrición. El héroe de la semana. De lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana por Neón 89.3 y en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio. Muy buenos días, amigos, gracias por estar con nosotros en este día especial, feriado de la Constitución en la República Dominicana. Ya el pasado viernes, fecha calendario, celebrábamos este día, conmemorábamos este día, pues si hoy descansamos en casa, pero nosotros estamos aquí en este programa especial que hemos preparado para todos ustedes en este análisis de la Constitución o las constituciones de la República Dominicana a través de la historia. Soy Ana Bencosme y me place saludarles a través de Neón 89.3 en nuestras emisiones digitales en el canal de YouTube del programa y a la comunidad New Horizons que conecta con nosotros a través de la cuenta de Facebook del Colegio Bilingüe New Horizons. Señor Fably Garrido, muy buenos días. Good morning, DR. Oye, Ana, antes de que pasemos a hablar de tu amigo y hermano, el casi expresidente de los Estados Unidos ya, porque nada más es llegar al 20 de enero, hay que mencionar lo que está pasando en Europa con este tema del COVID y otra vez cerrando en Italia, en París. Yo como que no estoy entendiendo, señores. Pero ¿y cómo es esto? Pero ¿y ellos no saben que Luis está promoviendo el turismo? Que vengan para acá. Esa gente que vengan para acá, que aquí tenemos los hoteles están abiertos y se baila bachata y de todo, ¿tú no viste? Ahí tuvo ahí tuvo la primera dama un poco complicada con eso, pero aquí estamos bien. ¿Por qué no pueden venir para acá esos turistas? Bueno. Incluso que se muden. ¿Tú recuerdas aquella famosa frase de Fidel Castro, que le dijeron a Fidel Castro en una ocasión, y usted no se siente amenazado con los norteamericanos a 90 millas de sus costas? Y dice Fidel, si ellos sienten que no pueden vivir con Cuba a 90 millas, que se muden. Entonces, esos italianos, si no pueden estar allá en Italia, que se muden, que vengan para acá, para el Caribe, que aquí los recibimos, y más si vienen con un barco de cuarto. ¿Entiendes? Ay. Si traen muchos euros y van a invertir aquí en República Dominicana y van a hacer grandes cosas, van a abrir restaurantes, ¿tú sabes lo que tú imaginas? Una trattoria en cada esquina, ¿eh? Óyeme, eso sería otra cosa. Un italiano sembrando olivos, donde hoy en día se siembran guandulitos, y se siembra guasábara. ¿Tú te imaginas todas esas zonas acá para el este que tenemos tanta tierra abandonada o en manos de tan solo 3 familias, que tuviéramos un grupo de franceses y de italianos sembrando olivos, sembrando aceitunas, cosas, ¿cómo es? Uvas, sembrando albahacas? Oh, Dios mío, qué cosa sería eso. Bueno, es diferente, se pone de otra forma, una familia italiana construyendo pastas artesanales y de alemanes. Óyeme, la panadería alemana, Dios mío, ay, esos panes alemanes. Que vengan para acá esa gente. ¿Por qué están trancándose allá en Europa? Así, de esa forma, yo no entiendo. Bueno. Eso me preocupa. Bueno. Hay que llevarle el mensaje que esta es la República del Mundo. De la República del Mundo. La República del Mundo. Hay que ir con cuidado con lo de la República del Mundo, porque se supone que no se puede... Es la República del Mundo. No tenemos loco, pero esta es la República del Mundo. No, e incluso ese eslogan también está cogido. Es posible que se reformule, no porque esté ocupado, sino porque hay la posibilidad de que, como la gente se ha quejado, que no pega, no prende. Y bueno, ya le han advertido al ministro de Turismo, David Collado, que él no es quien debe estar llamando a concurso para el logo, para poder reformular el eslogan, porque no le compete, no le corresponde. Hay una entidad privada que ya ha estado manejando la información desde hace un tiempo, y ellos dicen que son los únicos
autorizados para poder promover la marca país como tal, por lo cual hasta eso ha quedado, o sea, es una situación tras otra situación lo que se presenta en el tema de la marca país. Mientras tanto, la publicidad sigue rodando, mientras tanto en las redes sociales se sigue promoviendo, ¿no? Y los anuncios que han estado preparando para eso, pero incluso si debería ser de parte de David Collado quien pudiera estar llamando a la licitación pública para la nueva imagen de la marca país, hasta eso está en veremos. Empantanado por todos lados que está la marca país. Tú sabes, eso nada más solamente nos describe la debilidad institucional y jurídica de nuestro país, porque eso que tú estás diciendo, que una empresa es la que tiene el derecho para promover nuestra marca, eso quiere decir que en algún momento alguno de los organismos del Estado, alguna de las instituciones, o yo no sé si fue el Poder Ejecutivo mediante decreto o cuando viene a ver hasta por una ley, le otorgaron ese derecho a esa empresa. No voy a debatir eso en este momento, pero en el 2012. Ese contrato, ¿perdón? Desde el 2012 tiene esta empresa que se hace representar por el abogado Johnny Rodríguez, tiene este permiso, ¿no? Esta concesión. ¿Que se lo otorgó cuál institución, más o menos? ¿Cómo Estoy tratando de abrir la nota y así como a usted le falla el internet, me está fallando a mí aquí, no me quiere abrir la información, pero lo voy a dar en breve. Pues mira, en definitiva, eso lo que demuestra es una debilidad institucional muy seria que nosotros tenemos como país, y en segundo lugar, una debilidad, digamos, de nuestros departamentos jurídicos, porque cuando en los departamentos jurídicos ese tipo digamos, de privilegios que otorgan los contratos tienen que ser señales que rápidamente la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, o en este caso del Ministerio de Turismo, pudiese rápidamente observar y entonces corregir, ¿tú entiendes? Claro. Pero lamentablemente nosotros acá eso es complejo y nosotros tenemos un rezago muy grande como país con relación a eso. Pero ya yo he escuchado algunos anuncios por ahí en la radio que dice y en la televisión que habla de la República del Mundo. Eso lo están poniendo en los canales de ahora de instrucción. Yo estoy cogiendo clase en el telesistema y yo tengo eso. Ese anuncio me sale a cada rato, la República del Mundo. Cuando la niña se calla y termina de bailar, ¿qué estamos? ¿De cuánto? Entonces, me sale ese anuncio. Yo estaba tomando clase en Color Visión el viernes también y me sucedió lo mismo. Sí, ¿no te salió el anuncio? También sale me salió el anuncio en la República del Mundo. Sí. ¿Verdad que mira? Óyeme, uno no se puede copiar en los exámenes, pero esas clases son repetidas. Son repetidas. Sí. Ay, Dios. Te la dan muchas veces la clase. Parece como que, ¿verdad? Que no quieren que uno estudie que de botella, pero como que muchas veces la misma clase. Es que lo ha dicho ya el ministro en varias oportunidades, no todos tienen al mismo tiempo la oportunidad, porque no tengan la energía, porque el papá trabaje, porque comparten el mismo televisor, porque son 4 niños en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos han tomado la decisión de que se repitan, porque si no, no hay forma. Repetirla. Y como quieran, vamos a esperar a partir de mañana, martes, cómo funciona, pero la pasada semana estaban al grito todos los papás, los profesores en las escuelas. Yo veía un reportaje del sector de La Victoria, donde había una mamá que tenía apenas un 3er grado de primaria. Ella, como mamá, era gomera, su esposo es mecánico y ella tiene varios hijos y ella no entiende. Ella decía, yo no entiendo ese cuadernillo. O sea, ahí hay ya 3 niños que van a pasar mucho trababer, porque si estamos contando con que los papás le den seguimiento y el papá no está alfabetizado o tiene el grado mínimo, va a haber situación seria, muy, muy seria. Oye, pero aquí entre tú y yo necesito entender cómo es que en esa familia ese mecánico engrasa esa gomera. Ay, Dios mío, esa es otra situación. Mira, fuera de eso, en el fin de semana habrá aparecido el ministro de Salud.
para que mañana entonces le dé la decisión al de educación de que se abran las escuelas y los colegios. Y ya los padres puedan mandar a los niños. Él estaba descansando en su casa, la cosa que usted me hace en el aire. Él estaba descansando en su casa luego que le dieron el alta, ¿no? De haber estado positivo de COVID. Vamos a ver si a partir de este martes, en efecto, pues puede reinsertarse formalmente. Pero hoy mismo, hoy día de la Constitución, ese hombre tiene que llamar al ministro de Educación y decirle, mira, si por mí es todos los niños que vayan para la escuela, porque ya eso está controlado, tira para adelante. Sí. Yo estoy confiando con eso. Confiemos. Ese hombre maneja una empresa privada, él es dueño de centro de salud privado, él sabe cómo se maneja una empresa y cómo se debe de actuar de manera ecléctica y progresista, o sea que yo me imagino que van a tomar decisiones ya más gallardas, vamos a decirlo así. Claro que sí. Bueno, pues el día de hoy nosotros hemos preparado un programa especial justamente con la conmemoración del 176 aniversario de la Constitución de la República Dominicana. El profesor Rafael Oviedo, parte del staff del Colegio Bilingüe New Horizons, con un doctorado en Historia Dominicana, pues se sienta a conversar con nosotros, señor Garrido, y sin duda esto promete, ¿no? Porque conversar sobre este tema desde varios puntos de vista y sobre todo la transformación que la Constitución Dominicana ha sufrido a lo largo de su historia y ese impacto en la sociedad dominicana, definitivamente tiene que llamarnos nosotros a seguir reflexionando y sobre la importancia que tiene esta Carta Magna en la democracia de nuestro país. Bueno, yo me imagino que, ¿cómo te explico? Que nosotros, además de reflexionar, yo en esta semana, ¿verdad? La embajada norteamericana, tú preparaste tu outfit para ir a la celebración de la fiesta de Biden ahora en esta semana, porque la embajada norteamericana tiene que celebrarlo. Bueno, definitivamente tiene esta semana sigue siendo historia en la política norteamericana y obviamente en el impacto que tiene en todos los países de la región sobre todo. Bueno, pues vamos a la pausa comercial y regresamos en unos minutitos para esta conversación central del día de la conmemoración de la Constitución en la República Dominicana. New Horizons Radio. Durante más de 40 años, New Horizons se ha caracterizado por la innovación en materia educativa en la República Dominicana, implementando nuevos y mejores modelos y métodos de enseñanza que nos permiten ofrecer las más actualizadas herramientas de aprendizaje a los alumnos de nuestra escuela, tanto en Santo Domingo como en Santiago. La filosofía de New Horizons está fundamentada en principios de excelencia, flexibilidad, perseverancia e innovación, y los tiempos actuales exigen moldear estructuras adaptables y funcionales. Nuestros amplios espacios están diseñados para que nuestros alumnos puedan desarrollar sus deberes académicos, actividades deportivas y recreativas en un ambiente seguro. Este tiempo requiere que el alumno reciba una educación integral, desarrollando las habilidades y las competencias necesarias para ser admitidos en las mejores universidades del mundo. Forma parte de la familia New Horizons. Admisiones desde los 9 meses de edad. Colegio Bilingüe New Horizons. Our strongest conviction is academic excellence. Just join New Horizons. ¿Y tú? Remember to follow up with the latest New Horizons news at our school's digital newspaper. Go to cbnhclass.com and enjoy the latest of the Bulldogs Journal, Colegio Bilingüe New Horizons' own school digital newspaper. Rancho Don Rey, un espacio ideal para sus actividades y eventos. En nuestras instalaciones ofrecemos todo lo necesario para sus campamentos, retiros espirituales, congresos, talleres, clínicas deportivas, team building, entre otras. Les invitamos a disfrutar de nuestras instalaciones para sus celebraciones, aniversarios y eventos en general. Rancho Don Rey, ubicado en Sabana de la Mar. Visítanos en nuestras redes sociales y nuestra página web www.ranchodonrey.com. Rancho Don Rey, tu escape a lo natural. New Horizons Radio.
Gracias amigos por continuar con nosotros en esta versión de lunes en la que estamos, bueno, pues en el feriado del Día de la Constitución, aunque en calendario lo conmemorábamos el pasado viernes 6 de noviembre. Y bueno, pues como hemos anunciado, tenemos con nosotros al profesor Rafael Oviedo, quien es maestro de la materia de historia acá en New Horizons, en el Colegio Bilingüe New Horizons. Y bueno, pues quien nos han informado que tiene un background interesante en cuanto al conocimiento de la historia en la República Dominicana con grado de doctorado. Y bueno, pues nosotros tenemos por acá que aprovechar este privilegio, ¿verdad, señor Garrido? Sin lugar a duda, una de las piezas claves del proyecto de las ciencias sociales de New Horizons y obviamente de una de las ciencias sociales fundamentales que tiene toda nación, que es la historia. Tú sabes que una de las características, si nos ponemos de manera intensa a filosofar y a entender el origen y la diferencia entre el ser humano y los demás animales, dice Yuval Noah Harari que la diferencia fundamental es que el ser humano tiene la capacidad de congregarse en grandes volúmenes que otros animales no lo tienen y de llegar a acuerdos entre esos grandes volúmenes que otros animales. Es que nosotros somos capaces de inventarnos historias y de creérnoslas. Y que es esa precisamente ese concierto donde nos de acuerdo en sociedad. El ser humano se inventó la historia de que existe un paraíso, de que existe un más allá, y como decimos nosotros y los que son los judíos, budistas, islámicos, musulmanes, hindúes, creen en alguna forma determinada de ese más allá, de esa reencarnación, de esa vida fuera de la vida terrenal, y que por tanto moldea nuestro accionar diario. De la misma forma, nosotros nos ponemos de acuerdo para vivir dentro de una organización, una empresa o de un territorio al cual llamamos. Si tú hablas con un caballo o hablas con un mono y a ese mono tú le tratas de decidir y le tratas de definir un paraíso en el cual, mira, no comas ese banano hoy porque mañana en el paraíso tú vas a poder tener miles de bananos, él te va a mirar de una manera extraña y te va a decir que no te cree esa historia. Ni tampoco te va a creer la historia de que él pertenece a una empresa que se llama New Horizons, o que se llama Google, o que se llama IBM. Sencillamente lo que entiende es que él es parte de una congregación chiquita, efectivamente. Estamos teniendo serias dificultades, señor Garrido. Hace algunos 200 años, casi 200 acuerdos, primero separar. ¿Me escuchas ahí, Ana? Tenemos dificultades, evidentemente, con la conexión con el señor Garrido, pero entendimos, ¿no? Aunque estaba entrecortada la conversación, sin duda entendimos la idea y digamos que en resumen, la historia adolece quizás de según el cristal con el que se vea, profe, y quien la reciba la historia según sea contada también. Sí, pero yo quiero retomar un poquito el discurso del señor Garrido, que ha descrito de manera genial, magistral, el objeto de estudio de la historia, lo que convierte a la historia en una ciencia compleja. Su objeto de estudio es precisamente esos colectivos humanos y todo lo que genera en su quehacer político, económico, social, esos colectivos, que somos nosotros que tenemos el privilegio de conscientemente generar esos temas. Claro. Entonces todo esto convierte a la historia en una ciencia muy compleja, muy metódica, sistemática, y felicito al señor Garrido porque realmente a partir de la cita de Yuval Harari ha descrito entonces todo nuestro objeto de estudio. Y que, como dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí. Y sobre todo en el aspecto, en el plano negativo, ¿no? Que sin duda es lo que más estragos
puede causar a una sociedad. Sí, ese eslogan se completa, o sea, está condenado a repetirla, primero como comedia, pero después como tragedia. O sea, sin duda. Me indican cuando el señor Garrido puede estar con nosotros nueva vez. Profesor. Sí. Perfecto. ¿Me escuchan ahora? Sí, le escuchamos. Vamos a tratar de llevarlo, ¿no? De la forma más objetiva posible. Lo vamos llevando. Gracias. Es que por más que hemos tratado que nos presten atención a lo que nos encontramos. Oh, no, Dios mío. Sin duda tenemos dificultades. Tenemos dificultades. No podemos interpretar, señor Garrido, su idea. Ojalá podamos resolver esta situación porque definitivamente como educador al fin, de verdad, tiene bastante que aportar a esta conversación. Profesor, el tema que nos ocupa el día de hoy, incluso entonces con esta mirada histórica que nos interesa pues también analizar, el tema de la Constitución Dominicana, claro, que desde 1844, bueno, pues ha sufrido unas 38 modificaciones y que definitivamente también eso va marcando un hito en la historia, en la construcción de la historia en la República Dominicana. Sí, realmente es la Constitución latinoamericana probablemente que más modificaciones ha tenido. Ya el señor Garrido introducía al final de su discurso, noté, y comenzó a decir que, bueno, que hace casi 200 años ya nosotros funcionamos como una república. Bien, ahí perdí un poco su discurso, pero precisamente hoy estamos celebrando el 176 aniversario de la promulgación de la primera Constitución, la que nos convierte en el Estado que comienza a funcionar, que es la primera Constitución de la República Dominicana. Bien, entonces una Constitución que nace, se inicia, se proyecta en su fase de elaboración como una Constitución muy liberal, muy avanzada, muy progresista, tanto que alcanzó niveles tan altos de este estilo de progresismo, que entonces afectó a los intereses de la cúpula gobernante, por lo cual Santana, representando esa cúpula en un momento determinado, se opuso a que esa Constitución fuera promulgada como estaba siendo redactada. Y ahí es cuando entra entonces lo que conocemos como la imposición del famoso artículo 210. Que constituía... que entonces le daba unos poderes especiales al presidente al gobernante de turno, para, declarado el país en un estado de guerra. Bueno, recuerda que ahí viene el tema de la independencia, el proceso de independencia que culmina el 27 de febrero. Ya en marzo, el 1 de marzo, se organiza la Junta Central Gubernativa, que es quien está entonces organizando todo lo que va a ser la promulgación, la redacción de la Constitución con una constituyente. Bien, bueno, pero el tema es que entonces Santana se opone y se niega a asumir el mando de la nación bajo una Constitución que le quitaba toda la posibilidad de tomar las decisiones por cuenta propia, según sus propios intereses. Entonces ahí es cuando se introduce el artículo 210, que le da poderes especiales para tomar las decisiones que fueren de lugar. Una especie de decreto. Sí, es como, bueno, sí, pero un decreto muy especial. Claro. Me indican que retorna el señor Garrido con nosotros. Esperemos que ahora sí podamos tener esta conversación un poco más fluida. Más fluida, sí. Bueno, ¿cómo te explico? Esto es una situación terrible. Reír, señor Garrido, y pasar el momento, porque dígame usted, ¿qué podemos hacer? Bueno, son detalles de esta modalidad. No tienen obligado a esto. Profesor, háblenos un poquito de la historia de la Constitución Dominicana en términos de la enorme cantidad de modificaciones que ha sufrido. Yo le decía el viernes a Ana que la última vez que hice el recuento, la Constitución Dominicana se había modificado, ¿no?
o reformulado más veces que la cantidad de presidentes que habíamos tenido, porque nosotros, la República Dominicana, ha tenido presidentes que han durado muchas décadas. Trujillo 31 años, Lili 17, Balaguer 22, Leonel Fernández 12 más recientemente, Buenaventura Báez 6 veces, Pedro Santana 5. Entonces, en definitiva, nosotros hemos tenido pocos presidentes para la cantidad de constituciones que se han querido cada uno de ellos estructurar a su manera. Horacio Vázquez, obviamente, Trujillo llega al poder por la modificación de Horacio Vázquez de la Constitución del 24 y así sucesivamente. Cada uno ha tratado de hacer. Leonel se blindó con la suya en el 2010 y todos han querido hacer una constitución a la medida. Solamente falta que el actual se está perdiendo. También tome de carta en ese asunto. Nadie sabe, la semana pasada nadie sabe lo que venga un poquito más adelante. Cuéntenos un poquito de eso. Sí. Precisamente estábamos hablando aquí de los orígenes de la Constitución y cómo esto va derivando entonces en modificaciones a la Constitución dependiendo de los intereses de los poderes gobernantes, que lo que prevalece es la intención precisamente o de perpetuarse en el poder o de ejercer el poder de una manera autoritaria. Entonces, esa primera modificación, digamos, que no es una modificación propiamente dicha, sino que se obliga a introducir ahí un artículo otorgando poderes especiales al gobernante. Entonces, ahí comienza el juego, nace con esta cuestión. Entonces, más adelante, en cada ocasión, cuando los gobernantes están por agotar su periodo, el periodo de gobierno establecido, entonces se busca la forma de modificar la Constitución para extender ese periodo. De tal manera que la mayoría de las modificaciones que se le han hecho tiene que ver con la intención que tienen los gobernantes de perpetuarse, por decirlo de alguna manera, o sea, de prolongar su periodo de gobierno. Claro, en algunas otras también se han ido modificando, se introducen al mismo tiempo algunas otras cosas, ¿no? Se va modificando el tema de la estructura de los poderes, se le van dando atribuciones en una y otra modificaciones, se le van dando atribuciones a poderes específicos. Por ejemplo, en un momento determinado se le da el poder al Congreso de ser un Congreso consultor. Se van dando atribuciones de ese tipo, un poco para que funcione el Estado de acuerdo a los intereses del gobierno de turno, que a su vez es como un representante de un grupo que tiene unos intereses políticos, económicos específicos. También hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de modificación, bien, no estamos hablando de que hay una nueva constitución, no necesariamente. O sea, a veces se entiende que, bueno, pero ¿cuántas constituciones hemos tenido? No, se parte de una y se va modificando, se van introduciendo modificaciones. Sin embargo, yo siempre destaco que hay algunas modificaciones que constituyen ellas mismas como una nueva visión, un nuevo enfoque del tema constitucional. Entonces, esa primera promulgación que pasa a marcar una diferencia, después de proclamada la de 1844, la primera es la Constitución, la conocida como Constitución de Moca de 1858, ¿no? Exactamente. Donde aquí, entonces, esta es una Constitución que representa ya intereses, que incorpora temas como las libertades individuales, le pone freno al poder que tiene el gobernante de turno, a la posibilidad de tomar decisiones, como estaba en la Constitución anterior, de tomar decisiones específicas, pero unilaterales, sin someter a ningún tipo de escrutinio. Bien, entonces esa Constitución de Moca representa intereses liberales, progresistas. Muchos historiadores consideran que realmente lo que deberíamos celebrar como una constitución que organiza el Estado, una propuesta
que hace una propuesta real progresista del Estado, debería ser esa Constitución de Moca. Que nosotros los mocanos somos buenos, profe. Pero por favor, aquí, para muestra un botón. Bueno, qué bien. Y en efecto, los historiadores constitucionalistas hacen mucha referencia justamente a esa Constitución de 1858, y parecería que justamente aquello que se gesta de cierta forma en el municipio de Moca, en la provincia de Espaillat, cambia estos paradigmas. ¿Qué pudiera estar presentando esta Constitución y sus consecuentes modificaciones con respecto a los avances ante esa primera Constitución? ¿Cuáles pudieran ser quizás esos vicios de origen o esas cosas que se obviaron en esa primera Constitución y que fueron luego mejoradas en el camino? Bueno, lo que pasa es que la primera se consideró, o sea, cuando se promulgaba y se estaba redactando esa Constitución por un gobierno provisional, bien, digamos que desconoce la autoridad del gobierno del momento, bien, y establece una especie de gobierno paralelo, alterno, desconociendo el gobierno central. Entonces ahí, primero, se eliminan los privilegios que tienen que tiene el Poder Ejecutivo en ese momento, y hay algo muy interesante, se establece como sede ahí en ese proyecto a Santiago como la capital del país. Bien, entonces, pero lo importante de esta Constitución es que asume todo el pensamiento liberal. Bien, y entonces, y lo incluye en esa Constitución y se convierte en una Constitución realmente progresista, que es esa propuesta. Entonces va a servir también, digamos, como inspiración, como fundamento al movimiento restaurador. O sea, esa es una de las, digamos, de la secuela. De las bases principales de aquel movimiento. Que inspira ese movimiento. Y de ahí, entonces, bueno, que la consideremos como una de las más progresistas, o una de las pocas progresistas realmente que se han promulgado en el país. Porque después de eso, entonces, tendríamos que hablar, naturalmente, de la Constitución de 1963 del profesor Juan Bosch, que ya esto es otra cosa. Bien, porque aquí entonces en esa nueva Constitución es cuando realmente se comienza a tomar en cuenta al ciudadano, en sentido general al ciudadano, y se le incluye con todos sus intereses en el cuerpo legislativo que es la Constitución. O sea, cuando se comienza a dar garantías reales. Bien, aquí es donde se establece entonces el tema de el derecho a la libertad de expresión. Ya, o sea, pero ya planteado en el siglo XX, claro está. Claro. O sea, con todos los avances que tienen las constituciones liberales, las constituciones progresistas del siglo XX. No, y que considerando luego de los 31 años de la dictadura de Trujillo, sin duda esto marcó una revolución a nivel social. Bueno, que desembarcó justamente en el 65. Provocó luego que se conspirara contra ese gobierno que establecía, bueno, que venir aquí a garantizar el derecho al trabajo, pero además a establecer que el Estado tiene que procurar que los ciudadanos tengan acceso al trabajo. Bien, que por primera vez se contemplara la posibilidad de que los trabajadores fueran parte de la empresa y que recibieran beneficios de las ganancias de la empresa. O sea, que todo eso era muy novedoso en ese momento. Bien. Señor Garrido. ¿Sigue con nosotros? Sí, profesor. Sí. Quizá la pregunta que yo le... Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora le escuchamos. Ok. Le decía, quizá la pregunta que le voy a hacer es más para un abogado que para un historiador. Bien. Pero si usted no puede respondérmela, no se preocupe, guarde la ropa y cruce. Muy bien, muy bien. Usted sabe que la Constitución dominicana, por ejemplo, sí, cuando hemos pasado de etapas de desarrollo, como eso que estamos hablando de 1958 o de 1963, sí, donde lo que se quiere es modificar, digamos, el enfoque fundamental
de la Constitución hacia una Constitución que primero controle y determine o defina claramente el radio de acción del Poder Ejecutivo, del presidente, etcétera, y al mismo tiempo, por ejemplo, se convierta en una Constitución progresista que le brinde al ciudadano garantías, derechos y libertades que no necesariamente estuvieron expresadas antes. Se determina siempre una modificación del texto constitucional completo. Sin embargo, cuando vemos otras constituciones, por ejemplo la de Estados Unidos, el texto original, que es mucho más antiguo que el dominicano, tiene 64 años más de edad que el dominicano, o sea que ya era muy mayor de edad. Es un texto que en su forma es el mismo, y lo único que ha tenido ha sido enmiendas a dicha Constitución. Es decir, la Constitución se mantiene siendo la misma, el artículo primero, el artículo segundo, el artículo tercero son los mismos, y sencillamente lo que tengo es un conjunto, un compendio de enmiendas que lo complementan. La enmienda que da la libertad a los que eran esclavos, la enmienda que garantiza el derecho al voto de todos, sean masculinos o femeninos, la enmienda que garantiza la libertades de tránsito, o sea, un número de enmiendas que inclusive las primeras 10 enmiendas estuvieron en el texto porque se entendía que, bueno, la Constitución como tal, el cuerpo de la Constitución es una cosa, y ya luego las enmiendas vienen dadas por un asunto de la evolución propia de la sociedad dominicana. Nosotros nunca hemos actuado de esa forma, sino que se procede a una reforma constitucional completa que modifica desde el artículo primero hasta el artículo 270 de la Constitución. Entonces eso hace en cierta medida que la Constitución la describió en su momento, que no sea más que un pedazo de papel, porque todo el mundo dice, bueno, pero esto es algo que cada vez que llega un gobierno nuevo, o sea, por algo tan sencillo, por ejemplo, como fue la reforma constitucional del año 2012 fue, que se reformó, no, 2016, que se reformó para permitirle a Danilo Medina reelegirse, 2015. Tengo que modificar la Constitución completa. Entonces, 2015, que sí. Eso es un asunto de fondo que siempre tiene que hacerse de esa forma. Exactamente. Muy bien plantea usted, señor Garrido, el tema de el ejemplo de la Constitución norteamericana como una categoría de permanencia en el tiempo, en la cual lo que se hace es que se va actualizando. O sea, claro, como hablamos al principio de la historia y sus particularidades, las sociedades van evolucionando, por lo tanto van teniendo necesidades nuevas y van teniendo la necesidad de resolver las problemáticas que se presentan de una nueva manera. Entonces lo que hace Estados Unidos es que cuando se presentan esas grandes necesidades, simplemente en el tema constitucional, igual que en los códigos, introduce una enmienda, o sea, se le agrega algo que vela por el tema, bien, y resuelve el tema. En el caso nuestro lo que pasa es que las modificaciones están fundamentadas en intereses personales. Bien, coyunturales. Muy coyunturales. No es para resolver un tema del funcionamiento de la sociedad. En el caso de Estados Unidos, sí. Sí. En el caso de Estados Unidos se resuelve un tema de la sociedad. Aquí no, aquí se resuelve el tema de una persona que quiere quedarse en el poder. Regularmente. Sí, exactamente. Entonces para eso se usan, bueno, todos los recursos posibles. Es decir, se convoca, si es necesario, o sea, a través del Congreso, la misma Constitución. Entonces, si eso es lo que se persigue, entonces, profesor, ¿cómo uno hace que el Poder Ejecutivo, y en este caso el Presidente de la República, respete la Constitución de la República cuando él sabe que precisamente la puede modificar completa, sencillamente para garantizarse a su antojo? Exactamente.
un interés particular. Eso hace un instrumento muy endeble, ¿usted no cree? Sí, lo hace un instrumento muy muy vulnerable. Una constitución tiene que ser un documento, bueno, es la carta magna, es la ley de leyes, es la carta fundamental, o sea, debe ser como un documento que inspire respeto, por lo menos. Bien, no del gobernante, de toda la sociedad. Entonces, de la manera en que está estructurado el sistema político dominicano, eso determina que los partidos que tienen mayor preponderancia, o sea, los partidos mayoritarios, entonces utilizan esa mayoría, bueno, para beneficiarse políticamente. O sea, beneficiarse políticamente para ostentar el poder y entonces, claro, también beneficiarse en todos los otros aspectos. Bien, entonces aquí es la participación popular lo que puede resolver ese tema. Fíjese cómo usted pone dos ejemplos, o mejor dicho, yo le voy a poner dos ejemplos de cuando la sociedad se tornó progresista y precisamente se atreve a modificar la Constitución hacia el abismo que nos lleva. Por ejemplo, la Constitución de 1958 fue una Constitución muy progresista y 2 años más tarde Santana nos vende a los españoles. No, en 1858. Y la Constitución del 63 fue una Constitución muy progresista y a los pocos meses de dicha Constitución, entonces tenemos el golpe de Estado a Juan Bosch y luego tenemos una guerra civil. Entonces, realmente cualquiera diría, no, mira, mejor no me mueva eso, déjalo así, vamos a tratar de resolverlo por los lados, porque si mueven mucho ese instrumento, cuando viene a ver, tenemos una situación complicada. Sí, pero el tema es que son los poderes fácticos en las sociedades los que determinan, entonces, en las sociedades de institucionalidad débil, quienes determinan los cambios realmente. Bien, y entonces esos cambios se dan dependiendo de los intereses de esos poderes. Justamente usted habla de esa institucionalidad débil, frágil, y nosotros aquí hemos visto, si bien tenemos la de 1858, que tiene, ¿verdad?, todas las bondades, la más democrática, la más progresista, incluso se democratiza el tema del sufragio, que también era muy importante dentro en la época, ¿no?, para el inicio de una nueva república, y aquella del 63 que desemboca en la Guerra de Abril, que también crea importantes cambios en la ciudadanía, incluso en el empoderamiento de aquella sociedad de la época. Y en los últimos años, las últimas modificaciones justamente han sido para el tema electoral, de manera exclusiva, si pudiéramos decirlo. Incluso hay ahí un tema con el punto del derecho a la vida y el Código Procesal Penal, el famoso artículo 37, que incluso eso se prolonga, pero el tema electoral le buscan vueltas rápidas. Claro, porque ese es el objetivo fundamental, claro, o sea, es quedarse en el poder. Entonces, ¿qué condiciones pudiera presentarse en la sociedad o qué consecuencias graves pudieran presentarse a la institucionalidad en el país cuando nosotros damos tanto permiso a una modificación a la Carta Magna con estos intereses tan particulares? Yo me sé la respuesta, pero quiero que usted me la diga. Pero yo quiero en tu pregunta, quiero como asumir una parte de tu pregunta. Excelente. No es que damos permiso, es que no necesita permiso quienes ostentan el poder y hacen esos cambios. Es que el pueblo no está representado en el tema. Excelente. Y entonces ahí los intereses del pueblo no se ven. Porque ¿qué pasó con la del 1963? Bueno, que incluía al pueblo como un protagonista. ¿Me explico? Entonces ese es el tema. Por eso molesta un poco, porque cuando no se puede manipular el accionar colectivo, o sea, cuando la Constitución te impide hacer eso, bueno, entonces eso afecta intereses, naturalmente. Bien, y eso es lo que provoca, que todas esas situaciones la provoca precisamente eso. Bien. Bueno, o sea, que faltaría que tomáramos más control, ¿no? Partiendo de esto. Y retomando, mira, ahora que estamos hablando del tema y que estamos en elecciones en Estados Unidos, bien, y mencionamos la Constitución norteamericana, etcétera. Yo tengo la sospecha de que Estados Unidos tendrá que abocarse a una enmienda que actualice la forma de participación electoral. Lo hemos hablado varias veces esta semana. Exactamente. En algún momento eso, bueno, todo lo que está sucediendo ahora, lo que está sucediendo en estos días, evidentemente va a conducir
a que más temprano que tarde se modifique ese sistema electoral. Bien, muy probablemente vemos luego en Estados Unidos un sistema de votación directo. En este momento los ciudadanos no eligen directamente el gobernante que quieren, no lo hacen a través de el colegio electoral. Entonces aquí eso introduce una problemática que hasta el momento ha dado muy pocos problemas, pero ya comienza a darlo. Bien. Bueno, el amigo, el amigo del señor Garrido tiene problemas serios para allá. Que no sé qué le parece, señor Garrido, lo que acabo de decir. Mire, eso del voto representativo por el tema de los electores. Ajá. Y cómo eso equilibra el tema de, digamos, la representación de los estados que menos personas tienen, menos habitantes tienen y le da cierta participación en el proceso democrático, eso va a ser tema de debate siempre. O sea, hay que recordar que Johnson perdió también en las elecciones populares en el siglo XIX. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Gore en el año 2000. Y ahora con Hillary Clinton, y fíjense por dónde vamos en estas elecciones. Eso va a ser tema de debate, pero precisamente con la Constitución norteamericana, es una constitución sajona. Inglaterra es un país que no tiene constitución. Ellos ese tipo de movimientos lo ven como algo muy dramático. Fíjese que el artículo 2 de la Constitución norteamericana le da el derecho a los norteamericanos de armarse, de poseer armas, porque se pueden constituir en milicia, se pueden constituir en un cuerpo civil armado para defender la república, porque en aquel momento, en 1780, al King George II y al Parlamento inglés, entendí que había un ejército formado suficiente fuerza. Si los ingleses decidían de una manera ya decidida hacer la guerra, entonces, bueno, la milicia tenía que poder conformarse. ¿Me escuchan? Sí, estoy escuchando perfectamente. Sí. Precisamente. Perdón, entra un beep que a veces me indica que no. Entonces, precisamente, profesor, para los norteamericanos, cualquier movimiento trascendental de la Constitución es algo que ellos lo ven con mucho recelo. Nosotros somos los que hemos tenido entonces siempre como que esto es algo muy sencillo, que se festina. Y precisamente quería preguntarle en ese sentido, ¿qué podemos nosotros hacer como centros educativos para poder formar a nuestros jóvenes para que mañana precisamente quizá veamos el texto constitucional como un documento base y que nos aboquemos los que van a salir abogados, los que van a salir formadores de formadores de nuestras aulas, que ya son muchos abogados los que tienen New Horizons en las calles, y constitucionalistas, de hecho, tenemos muy buenos. Por ahí está Nasser Perdomo, que fue alumno mío, que puede siempre debatir con nosotros estos temas, porque nosotros entendemos que tenemos que tener un grupo de, digamos, ciudadanos que entiendan que la Constitución tiene que ser un órgano vivo, operativo, digamos, donde sus puntos fundamentales no se muevan. ¿Cómo puede usted, digamos, formar a esa clase joven a que lo vea de esa forma? Dígame. Excelente. Fíjese, precisamente desde la historia, lo primero que hay que hacer es comenzar a ver a la historia como una ciencia. O sea, tomar una conciencia diferente de la importancia de la historia como tal y comenzar a enseñar la historia desde el punto de vista científico, académico. Eso es lo primero que hay que cambiar, que la historia deje de ser, yo siempre digo, para la gente, una retahíla de nombres, fechas y periodos de gobierno, y comience a hacer realmente el análisis del discurrir histórico que generan esos colectivos de los cuales hablábamos al inicio, citando a Yuval Harari, precisamente a entender la dinámica que mueve el discurrir de esos grupos y de esos colectivos y cómo se van generando
esas manifestaciones políticas, económicas, sociales, culturales, etc. Cuando podamos enseñar la historia desde esa óptica, tendremos un ciudadano mucho más consciente, o no mucho más consciente, un ciudadano consciente. Bien, capaz entonces de revisar el pasado, ver los errores, hacer propuestas. Bien, así que es un tema de empoderamiento de las ciencias sociales, un reto para la educación. Finalmente, profesor, antes de irnos, que ya tenemos que ir despedir el programa Pero de ¿cómo hoy. va a ser? Por favor. Le gustó. Ahora que te aquí es que aquí tengo, a mí me gusta mucho ese tema de, tengo un interlocutor que me va poniendo. ¿Verdad que sí? Lo desafía. Yo no es un desafío, es como una conversación socializada, claro, interesante, que va motivando a que uno vaya entusiasmándose. Y en mi área esto es ideal, o sea que por mí no quedáramos aquí. Encontró un lugarcito para hacer una peña. No, me siento muy a gusto. Exactamente. Pero para hacer una peña de podemos generar una conversaciones. Podemos generar una peña. Antes de irnos, profesor, la Carta Magna Dominicana, ¿sí? ¿Qué tan democrática es, qué tan aplicable es con respecto a las constituciones de Latinoamérica? Y por ejemplo, vemos en países como México que el presidente López Obrador ahora mismo está presentando una constitución moral, sí, para el tema de los valores, sí, y demás, sí, y que es parte del compromiso que él asumió el año pasado cuando llegó a la presidencia. Sí. Analizando y comparando entonces la Carta Magna Dominicana, ¿qué tan bien estamos nosotros? Bueno, mira, aquí hay una mezcla. Hablábamos de la Constitución de 2010 y mencionaba el señor Garrido como que hay una Constitución ahí para blindarse, para etcétera. Sí, hay que quitarle eso a esa Constitución. Y también las cuestiones que omite cuestiones fundamentales, bien, referidas a derechos ya de colectivos, etcétera, que están vigentes en la sociedad actual. Fuera de eso, entonces, como es una constitución que plantea un Estado social de derecho, bien, entonces se pone, en ese planteamiento, se pone a tono con, digamos, las constituciones más liberales de toda el área de Latinoamérica y el Caribe. No. Pero como que ella misma también se protege un poco, y por eso, por ejemplo, para poner un ejemplo simple, aquí todavía el Procurador General de la República lo nombra el Poder Ejecutivo. Sí. Bien, entonces, ¿cómo tú logras la independencia cuando tienes ahí en quien debe ser una justicia independiente, o sea, un representante independiente, tienes ahí a un empleado que, bueno, que aunque dé participación a la sociedad para que haga propuestas, etcétera, y un poco complazcas en un momento determinado, no deja de ser un vínculo de dependencia? Claro que sí. Bien, entonces, ¿qué implica como organizar de otra manera el tema? Así que es una constitución, porque estamos hablando de 2010, que es como la reforma fundamental que se hace, la última reforma de ese tipo. ¿No? Seguir estudiando. Sí, seguimos estudiando. No puedo decir que es la más progresista del mundo, no. Pero no estamos tan mal. Celebro que se defina al Estado Dominicano como un Estado social de derecho. Eso lo celebro, y eso es lo que es la tendencia en América Latina. Pero después ahí hay unos bemoles que tendríamos que, bueno, hacer una peñita y ponernos a discutirla aquí. Yo con mucho gusto participo, me inscribo, si van a tener una peña. Señor Garrido, ya usted sabe, organice, que tenemos quórum. Sí. Y a mí, mira, si me avisan con tiempo, por ejemplo, con suficiente tiempo, traigo planteamientos nuevos. El tema es que como yo paso el día conectado, por ejemplo, tú y yo hablamos recientemente, bien, pero si yo hubiese estado desde la semana pasada pendiente de esto, entonces te traigo informaciones mucho más... Vamos a estar celebrando entonces la Semana de la Constitución, vuelva. Aquí tendremos los micrófonos encendidos. Estoy disponible, a mí me encantan las peñas. Gracias. Pues señor Garrido, vamos a hablar con Muquien para juntarlo a los dos. Bueno, ese día va a ser sabroso. Sí, no, y Muquien es mi amiga y yo laboro con ella y tengo una buena relación.
Así que sería para mí interesantísima. Buenísimo. Exacto. Bueno, pues señor Garrido, tenemos que despedir por el día de hoy esta entrega. Mañana martes tendremos por acá al gerente general de Fiduciarias Reservas, Andrés Van der Horst, y con él estaremos conversando, conociendo, ¿verdad?, de qué va este mundo. Y bueno, pues aquí tendremos esta cita mañana a las 11 en vivo en New Horizons Radio. New Horizons Radio.